de las hermanas, ¿quién es la que llora más? ¿Quién es la más mamiti? ¿Quién es más obediente? ¿Quién es más comilona? ¿Quién es más inquieta? ¿Quién es más sensible? ¿Quién es más ordenada? ¿Quién es más estudiosa? ¿Quién es más chistosa? ¿Quién tiene más amigos? ¿Quién es más papiti? ¿Quién tiene la letra más bonita? ¿Quién dice que se va a casar? ¿Quién es la más indecisa? ¿Y quién es la mayor? Hola, aquí estamos en la siguiente entrevista de Entre CB y aquí estamos con un matrimonio de la iglesia muy querido. Le voy a pedir si pueden activar sus cámaras. Eh, que primero que nada les queremos agradecer por este tiempo que nos están dando de su día y empezar preguntándoles cómo han estado. ¿Contestas tú? Sí, yo he estado bien, gracias al Señor. Mi esposo está trabajando bien, mi familia ha estado bien y eso igual es una gratitud para Dios. Nos ha provisto de todo lo que necesitamos diariamente. ¿Cómo han estado llevando este tiempo de cuarentena, si se puede saber? La verdad que en el caso nuestro no ha sido tan complicado. O sea, por el lado mío, pues yo, la verdad que yo voy a trabajar todos los días. Entonces, por ejemplo, paso una o dos veces a ver a mi mamá. No nos juntamos, sino que hablamos. La veo de afuera, no entro a su casa y nos saludamos, por lo menos tenemos esa relación de ver. Y al más también que lo miro desde el patio, porque él está en su casa y de ahí del patio lo saludo o estamos hablando por teléfono, pero no estamos mirando. Y en el caso de las chiquillas que han estado todo el día aquí en la casa, o sea, la Pame con la Isi prácticamente y la Pamela chica que ahora ya está trabajando hace 2 semanas, pero hasta el momento hemos estado bien, sin salir a ninguna parte el fin de semana, solamente en la casa y estrictamente a lo necesario, ¿no? O sea, igual han seguido la vida con un poco más de normalidad, por decirlo de alguna manera. En el caso mío, sí, más particular. La Pamela no, ella no ha salido de la casa desde que entró la cuarentena los primeros días de marzo, ella no ha salido de aquí excepto en la semana que fuimos un día al médico, pero fuimos al médico y volvimos enseguida. Bueno, la segunda, quisiéramos saber de ustedes de cómo se conocieron ustedes. Si quisieran contar cómo fue cuando se vieron o la primera cita que tuvieron, alguna anécdota, no sé. Ahí para las que son un poco más metidas. La verdad que ella se enamoró de mí desde el primer día que me vio. No, bueno, yo llegué a vivir ahí al pasaje, a donde está la iglesia, a la casa de mi mamá. Nosotros llegamos en el año 83, ya yo tenía 13 años. Nosotros anteriormente, esa casa siempre fue de mi mamá, pero yo me fui de ahí cuando tenía 4 años. Nos fuimos de esa casa y empezamos a vivir en Espejo, ya cerca del templo de Ferrari. Después, cuando ya estuvimos grandes, volvimos a nuestra casa y cuando yo llegué, bueno, yo era la atracción, pues, porque era el nuevo que llegaba ahí al barrio
y la verdad que habían hartos jóvenes en ese tiempo. Y yo a la Pame no la conocí porque sí me acordaba de los otros amigos que vivían inmediatamente al lado de la casa de mi mamá. Porque igual cuando yo viví en Espejo, igual teníamos algún contacto de repente, o sabíamos la edad de cada uno, sabíamos lo que estábamos haciendo, y la verdad que ahí nos conocimos jugando. Nosotros jugábamos ahí en ese pasaje, jugábamos todos los días en el verano a varios juegos, a la escondida, jugábamos al pillarse, al sol, A la escondida china. a la escondida china, jugábamos a varios juegos que se hacían en ese tiempo, al caballito de bronce también, y dentro de todos esos jóvenes también estaba la Pame ahí jugando, pues ella venía de la otra cuadra, pero así nos conocimos, la verdad que yo tenía 13 y ella tenía 12 años, cuando nos conocimos, cuando ella me vio y se enamoró al tiro. Hermana Pamela, ¿algo más que agregar? ¿Desmentir un poco? No, está bien lo que dice, porque a mí me ponen a decir que había llegado un joven. Y yo lo fui a ver y a mí me gustó el tiro, estaba con una polera roja con brillines. Y a mí me gustó el tiro, entonces iba a jugar todos los días con él y parece que yo igual le gusté porque él siempre me pillaba a mí. En esos años estaba el consultorio, el que está frente a mi suegra, y uno iba a jugar allá. Era como, habían harto árboles, entonces uno corría para el otro lado y ahí jugábamos en las tardes. Andábamos en bicicleta, andábamos en patines. O sea, llevamos gran parte de nuestra vida juntos. Después íbamos al colegio juntos. Tomábamos la misma micro. ¿Y qué me hacía él? Yo le pasaba la plata para que me pagara el pasaje y no lo pagaba, se quedaba con mi plata. Y nos íbamos juntos, nos veníamos juntos. Él me hacía trabajo de arte, porque yo no soy buena para dibujar, y él me hacía los dibujos y yo me sacaba 7. El tema era que cuando la prueba la tenía que hacer en el colegio, no me sacaba 7, me sacaba 2. No, siempre hemos estado juntos de niños. Llevamos, yo creo que como unos 38, 39 años juntos. ¿Alguna otra anécdota o algo que quisieran contar? ¿Algo gracioso que haya pasado? El no pagar el pasaje no era por ser fresco, sino que era el ahorro. Y el ahorro es el bienestar de la familia, para que ustedes también desde chicos aprendan eso, que el ahorro siempre va a ser el bienestar de la familia. Entonces yo desde ese tiempo yo ahorraba en su pasaje, subíamos 5 y la verdad que el chofer, como no le gustaba subir a los escolares, daba lo mismo lo que le pagáramos, porque él ni siquiera miraba la plata y tampoco nos daba los boletos. Pero yo lo miraba no como una sinvergüenzura, sino que era un ahorro. Era para el bienestar de la familia. Y una historia fue que una vez me invitó al cine, y las entradas, nos regalaron las entradas. Y él pagó, pienso yo, con 5.000 pesos la micro, y el chofer le dijo, después te doy el vuelto. Y nos bajamos de la micro y no nos dio el vuelto. Entonces pudimos ir al cine, pero no me pudo invitar, él pensaba invitar a comerme un helado y no pudo, porque el chofer no le dio el vuelto y él tampoco se lo... No alcanzó para comprar las palomitas de maíz ni nada más, así que así nomás al cine, porque las entradas eran regaladas, así que siempre nos acordamos de eso, y yo pagué con 5.000 pesos la micro y el chofer nunca me dio el vuelto. Otra vez fuimos a Fantasilandia y a mí me gustan me gustaba, pero ahora ya no, los juegos estos todos peligrosos, y él me subió. Entonces yo me subía a todo y él me miraba desde una banca como yo disfrutaba, pero no me acompañó en ningún juego. No, dejó solita. Fue solita. Bueno, aquí tenemos un pequeño problema. Bueno, igual les vamos a mandar el video y si pueden dar un poco más a detalle esa anécdota. Hola chiquillos, sé que están bien, me alegro tener que tomar parte de esta entrevista
y me gustaría que tú contaras qué pasó cuando tú pololeabas con la Pamela y fuiste al cine, tomaste la micro y pagaste con un billete grande. Con un billete grande. Bueno, como le digo yo, ¿por qué fue una anécdota? Porque en ese tiempo juntar 5.000 pesos era harta plata. Entonces, mi mamá tenía 2 trabajos en ese tiempo, para que ustedes más o menos dimensionen las necesidades que había. Entonces mi mamá trabajaba de noche en lo que era la ciudad del niño. Ella cuidaba niños en la noche, tenía como 50 niños a su cargo y ella estaba sola con esos niños todos los días y todas las noches. Y durante el día trabajaba en costuras cerca de ahí de la ciudad del niño, también en una casa. Ella tenía que ver con todo lo que significaba costura en la casa, porque era una señora de buen pasar, de buen vivir, que incluso yo después en el futuro trabajé también en esa casa en algún momento. ¿Y por qué fue relevante? Porque imagínense que mi mamá trabajaba en 2 lados para poder cubrir los gastos de la casa, porque éramos solo mi hermana, mi mamá y yo. Entonces yo limpiaba vidrios, iba a hacer aseo a las casas, en ese tiempo se enceraba, así que yo iba a algunas casas y virutillaba pisos, limpiaba vidrios, limpiaba patios, vendía ropa en la feria también, vendía ropa americana. Entonces yo tenía clientas que, por ejemplo, yo vendía a mis clientes, les vendía faldas. Entonces, como yo sabía la medida, yo tenía anotada la medida de su cintura. Entonces, cuando íbamos a comprar la mercadería, yo buscaba las prendas para mis clientes, entonces le llevaba siempre. Y yo con eso juntaba dinero. Y en esa oportunidad, como les digo, junté 5.000 pesos, que vendrían siendo ahora, no sé, unos 30.000 pesos para la época, porque a mí me alcanzaba. Había sacado la cuenta, nos podíamos tomar una bebida y comer algún helado y una galletita. Y volver a la casa, que era la idea. Y el chofer, lo que sí tenemos muy claro, y yo me acuerdo, que cuando toqué el timbre para bajarme por la puerta trasera de la micro, ahí en Ahumada, justo en el centro de la Alameda, el chofer me miró, pero no me dijo nada. Y yo como iba enamorado, viendo puras palomitas, ¿no es cierto?, puras estrellitas, la verdad que también me olvidé. Po. Y me acordé cuando cruzamos la calle y le digo, Pavel, le digo yo, el chofer no me dio el vuelto de la micro, pero la micro ya se había ido, así que no había caso, así que le dije yo que no íbamos a poder ver la pura película, no íbamos a tener que devolver porque no íbamos a poder comer helado, que íbamos a ir al Sabori en ese tiempo, a comer un helado que estaba ahí casi al lado del cine donde íbamos. Y esa fue la historia de eso. Por eso fue, y siempre nos acordamos, y fue algo que nos marcó, porque a mí me costó juntar esos 5.000 pesos. Y en ese tiempo el pasaje de la micro costaba, no sé, como 100 pesos. Entonces, imagínate la plata que me dejó adentro el chofer de la micro. Y ese es el final de la historia. También quisiéramos saber cómo llegaron ustedes al Evangelio. Bueno, estoy hablando yo nomás, pero la verdad que yo iba a la iglesia. Yo fui a la iglesia desde muy niño, desde que me acuerdo en realidad. De niño vivimos bueno, ustedes conocían al pastor Laureano, ¿sabes? Y yo de niño viví con él, viví en su casa con mi mamá cuando éramos chicos, y la verdad que ya estando en Espejo íbamos al tabernáculo de San Miguel, y nos íbamos, incluso en ese tiempo el pastor, mi tío, tenía una motoneta antigua y tenía un carrito, y nosotros nos subíamos atrás en ese carrito,
y nos íbamos a la iglesia porque no está la facilidad de hoy día, que uno hoy día, cuando dice va a la iglesia, uno sale, se sube al auto y llega a la iglesia. Y cuando termina la reunión, ustedes se suben al auto y llegan a la casa. Antes no era así, antes se caminaba o se tomaba micro y uno demoraba en ir a la iglesia. Y en esa oportunidad nosotros íbamos en ese carrito. Y lo entretenido de eso era que cuando llovía, había un hermano en el tabernáculo que tenía un furgón grande, una Volkswagen Combi. Era súper antigua, me acuerdo que las ventanas se abrían hacia adelante, incluso el parabrisas era muy antiguo el vehículo, ¿no? Y cuando llovía él nos venía a dejar, porque también en ese carrito iba la hermana Laurita Sáez, iba Jonathan, el pastor Jonathan, iba el Moncho, su hermano, iba la Anita, y más mi mamá, yo, mi hermana, y mi tía Débora también sentada en la moto, así que imagínense la cantidad de gente que iba en ese carrito a la iglesia. Y bueno, después ya más grande yo empecé a asistir a la iglesia de Ferrari, pero ahí asistí, a veces asistí a los jóvenes, hubo un tiempo que cuando uno se aleja de la iglesia, o realmente no es convertido desde niño, o uno no ha aceptado las cosas firmes desde niño, uno pasa situaciones, o sea, va a la iglesia, pero no está en la iglesia. No sé si me entienden la diferencia, porque una cosa es ir a la iglesia y la otra es estar y hacer lo que la iglesia quiere. Entonces yo iba a la escuela dominical, iba los días a la reunión de oración, que no me gustaba. No me gustaba ir a la reunión de oración y al culto del día domingo, porque antes el pastor, primero que estaba ahí, el pastor Eusebio, él se ponía atrás en la puerta. Entonces uno devoraba mucho en salir de la reunión, porque él hablaba con todos. El pastor Eusebio se paraba atrás y a todos les tenía que decir algo siempre. Te retaba, te recomendaba porque no habías ido con tu corbata, te decía que por qué no andabas con terno, que por qué andabas con la cara sin afeitar a los más grandes. Entonces yo me aburría de eso y no me gustaba. Y bueno, mi mamá siempre igual me llevó, y como les digo, ya hay un tiempo en cuando uno ya toma las decisiones, y yo empecé también a frecuentar a mis amigos. Entonces salía con mis amigos, nunca haciendo cosas malas, no piensen que uno, sino que yo en vez de ir a la iglesia, me iba con mis amigos y nos juntábamos en la casa de un amigo afuera de su casa, a reírnos, y nada más. Después yo me iba a mi casa. Y la verdad que eso fue más o menos entre los 14 años de haber sido hasta los 17, hasta cuando me casé en realidad, que yo no estaba firme en la iglesia. Y siempre recuerdo, había un hermano que hasta el día de hoy yo le tengo mucho cariño, que es Juan Carlos Ortiz, y él era el hermano que me iba a buscar. Era él y también el hermano Carlos Isla. Ellos eran los dos, y el hermano Juan Carlos, el que más se preocupaba, él todos los domingos me pasaba a visitar. Y yo todos los domingos le inventaba una excusa diferente. Que me dolía la cabeza, que tenía muchas tareas, que tenía que hacer. Y la verdad que debo agradecer porque él nunca dejó de pasar. Incluso a veces se quedaba y almorzaba con nosotros, a veces se quedaba hasta la tarde, y en la tarde así me llevaba a la reunión de la noche en ese tiempo. Para asegurarse. Exactamente, el hermano Juan Carlos se quedaba ahí para asegurarse de que yo fuera, que no le inventara algo. Y de eso yo estoy agradecido de él, y se lo he conversado muchas veces. Yo siempre hablo con él, lo llamo por teléfono, porque es un hermano que yo en el fondo le tengo cariño. Y bueno, una de las cosas que sí quiero recalcar en eso, y que lo he comentado a veces con el pastor Juan, es de que hubo momentos que yo hoy día me arrepiento de no haberlos vivido. Por ejemplo, yo estaba en las clases de embajadores, asistía a los rayitos de sol,
asistía el día domingo a las clases de escuela dominical, pero por ejemplo yo me perdí muchas salidas con el hermano Manolo. Salí algunas veces con él, pero sí me arrepiento de haber vivido esas cosas dentro de la iglesia. ¿Ya? Cuando yo empecé a reconocer eso, cuando salíamos a campañas evangelísticas o cuando había convención de iglesia, cuando salíamos a predicar, yo salí muchas veces con el hermano Peñaipil, que hoy día ya él no está en la iglesia, para otro lugar, salíamos a repartir tratados. Y yo ahí empecé a tomar el gusto o le empecé a tomar el amor a lo que nosotros teníamos que hacer. Entonces, hay momentos que uno se arrepiente y ya el tiempo no lo puede volver atrás, pero sí hay que mejorar hacia adelante. Entonces, una de las cosas que lamento de esa época es haberme perdido todas las cosas que me perdí en la iglesia. Cosas que no fui, cosas que no estuve ahí, esas cosas me las perdí y ya no las puedo recuperar. Entonces, es para decirles que tampoco es algo bueno cuando uno se aparta, porque hay un momento que uno le hace caso a la mamá. Mi mamá, cuando yo me portaba mal en la iglesia, en Ferrari, se acostumbraba al pellizcón. No había, por ejemplo, que nos llevaban algo para pintar o algo para comer, un dulcecito, no, sino que si tú no estabas sentado derecho y atento al predicador, sentías el puro pellizcón en la piedra, en la piedra, y no podías decir nada, porque era así. Entonces, llega un momento en que ya la mamá no te puede pellizcar y uno toma las decisiones y a veces equivocadas. Entonces, el apartarme de disfrutar eso es lo que perdí, en el fondo. Y cuando llegamos a la iglesia, bueno, yo me casé, nos casamos con la Pame, no nos casamos con la iglesia porque ella era católica, y yo era evangélico, ¿no es cierto? Entonces, no teníamos mucha afinidad en eso, y la verdad que casi incluso cometo el error de casarme en una iglesia católica, porque a ellos lo único que les interesaba era que nosotros pudiésemos pagar. El cura que visitamos, sí, ustedes me pagan y se casan. Y la verdad que no era lo que queríamos. Y cuando hablamos con el pastor Gustavo para que nos casara, él dijo, sí, no hay problema, pero yo tengo que conversar con ustedes dos antes de que ustedes se casen y explicarle muchas cosas. Y la verdad que, como mi esposa era católica, tampoco quería aceptar esas reglas, así que en el fondo nunca nos casamos con la iglesia. Solamente hicimos el trámite civil. Y ya una vez que nos casamos, yo empecé a asistir más a la iglesia. Empecé a ir constantemente y con el tiempo me empezó a acompañar mi esposa. Así que así fue como en el fondo partimos. Al principio se nos hacía un poco complicado, habían discusiones porque yo iba a la iglesia. Entonces, agradecer al Señor porque el Señor también después pudo tocar el corazón de mi esposa y cambiarlo completamente con respecto a sus cosas, con respecto a la obra que teníamos que hacer. Y de ahí empezamos a asistir a la iglesia. Pero como les decía delante, uno puede asistir, pero puede estar ahí, pero no hacer nada en la iglesia, estar ahí, escuchar e irse para la casa. Y eso fue como hasta los, 25 años. Y de ahí llegó un momento en nuestra vida, o 25 o 30 años, porque ya estaba Marcelo también, y llegó un momento que el Señor nos hizo un clic con ningún problema, no hubo un problema de por medio, sino que el Señor nos hizo un clic que debíamos, y de hecho fue en una predicación que escuchamos en una campaña, acerca del tiempo que nosotros le dábamos a la iglesia. Entonces, en ese tiempo yo tenía buen trabajo, no teníamos ningún problema económico, y creíamos que con eso bastaba, o sea, con ir a la iglesia el día domingo y un día en la semana era lo único que hacíamos.
y el día domingo incluso no íbamos a la escuela dominical, o íbamos a la escuela dominical y no íbamos al culto de la noche. Y ahí el Señor nos hizo un clic, tocó nuestro corazón y decidimos el nunca más dejar de asistir a una reunión. Incluso yo dejé, en esos momentos trabajaba en 3 lugares. O sea, en la semana tenía mi trabajo, el día sábado trabajaba en otro lugar y el día domingo trabajaba en otro lugar. Y la verdad que el dinero era bastante, era harto, y nos dimos cuenta que podíamos tener eso, pero no teníamos lo otro. De hecho, muchas veces nos hemos preguntado qué hicimos con todo ese dinero que yo ganaba. Y si uno hace la raya para la suma, no hicimos nada. O sea, teníamos mucha plata, pagábamos mucha plata mensual, pero no hicimos nada. Ese dinero en el fondo no servía de nada. Y dejamos todo eso y aprendimos a vivir con un solo sueldo. Y al principio fue duro, complicado no, pero sí duro, porque es restringir muchas cosas. Y bueno, fuimos siempre agradecidos del Señor porque gracias a Él nunca nos ha faltado. Y hoy día la situación no es muy favorable. Sí podemos reconocer que el Señor a sus hijos nunca los deja. Entonces, en algún momento pensamos que el yo dejar de trabajar en esos otros trabajos que tenía o de la manera que lo hacía, nos iba a complicar, y la verdad que no fue así. O sea, el Señor siempre suplió toda esa otra parte, y lo suplió con otras cosas, lo suplió con enseñanza, lo suplió con amor, y con muchas cosas que hoy día agradecemos. Y desde ese momento, bueno, dijimos nunca más estar ausente en las cosas del Señor, el hacer algo, el trabajar. Entonces, por ejemplo, nosotros en la semana hacemos más cosas con otros hermanos, tenemos comunión, estudiamos a veces con algunos amigos, y eso es bueno. O sea, es bueno para la vida de cada uno, el instruirse de la palabra del Señor. Así que eso, no sé si tú quieres agregar algo más de cómo llegamos a la iglesia. Yo me acuerdo que cuando yo era niña, me iba a buscar un hermano, pero no me recuerdo quién, y me llevaban a la casa de la hermana Martita. Me iban a buscar los sábados con mi hermano menor, pero después de un tiempo no me fueron a buscar, entonces yo no fui más. Pero yo ahora entiendo que es importante que los maestros se preocupen de los niños, porque si un niño no va, a veces el maestro debiera ver por qué no va. Y en ese caso a mí nunca más me fueron a buscar. Después, cuando yo conocí a Marcelo, ya estábamos casados, a mí me molestaba que fuera a la iglesia porque yo era celosa. Entonces de repente discutíamos, yo me enojaba, y él iba a los jóvenes, y el que me iba a buscar a mí me conversaba era el Juan Carlos Ortiz, y a mí me molestaba que fuera, y lo encontraba a veces hasta catete, porque me conversaba, y ahora que ya tengo la madurez, creo que lo que él hacía por mí era que yo pudiera conocer a Dios y pudiera congregarme y sin enojarme, porque Marcelo iba los días sábados, habían otras niñas, habían otros jóvenes, y yo me enojaba y no iba. Entonces pues empecé, y después entendí que era unión de jóvenes, era entretenido, era joven de nuestra edad, y me ponía celosa porque, de loca mamá, porque habían otros jóvenes que eran solteros, y en ese caso éramos los únicos casados. Y después logré entender que no, porque el Señor quería que yo cambiara mi vida, y le agradezco a Dios porque el hermano Juan Carlos siempre fue todos los sábados nos pasaba a ver, nos conversaba, y veo que él quería que nosotros nos congregáramos como un matrimonio joven, porque a pesar que yo tenía mi idea, y yo era bien, llevaba mi idea antes, Marcelo siempre trataba de ¿cómo se llama?, de aclararme las cosas, y yo no entendía, y yo, como le digo, yo era católica, pero porque mi mamá era católica, pero después entendí que eso no servía, y después empecé a ir a la iglesia con Marcelo, los días sábados, íbamos los jóvenes,
después me iban a buscar la señora y tampoco me gustaba porque yo era joven, yo tenía 18 años y las señoras eran todas mayores, entonces yo me aburría, eran muy mayores y siempre me iban a buscar y yo, ay, yo no quería ir. Después empecé a ir los días lunes y ahí entendí que también era algo agradable y ayudaban para nuestro matrimonio. Y ya las hermanas mayores, yo ya no las veía mayores, las veía, ¿cómo se llama? Muy agradable, podíamos conversar en muchos temas, nos Podían juntábamos tejer. siempre. ¿Ah? Podían tejer. No, nos juntábamos los días lunes y las reuniones y tomábamos un tecito y yo después esperaba el día lunes porque a mí me gustaba a pesar que yo era la más joven en esos años, veía mucho cariño y yo les tenía todas cariño porque eran personas mayores, algunas ya tenían nietos, pero ahora comprendo que el trabajo que hicieron cuando niño conmigo, que no me recuerdo quién fue, no fue en vano, porque yo, a pesar que pues yo no iba a la iglesia, la semillita quedó en mi corazón, y me recuerdo yo a la hermana Martita, que ahí nos congregamos, y no fue en vano, pues, o sea, yo le agradezco al Señor que esa semillita costó que creciera, pero creció. Ahora ya es un árbol que ya tiene ramitas, tuvo hijito ese árbol, pero ahora le agradezco al Señor y a Juan Carlos Ortiz también, porque él fue muy, muy constante los días sábados con nosotros, como matrimonio. Eso. Bueno, ahora siguiendo esta pregunta va más para mi hermano Marcelo. Dice que, bueno, nosotros sabemos que ahora en la iglesia antes trabajaba con los jóvenes. Antes, ¿sí? Si nos puede contar un poco sobre eso. La verdad que el hacer jóvenes partió por una necesidad, más por el pastor, porque el pastor igual nosotros todavía nos sentimos jóvenes, ¿ya? Y la verdad que uno ve la necesidad, o vimos en su momento la necesidad de que los jóvenes pudieran conocer jóvenes de otros lugares que también fueran cristianos, porque lo que pensábamos era que ellos estaban en todas las reuniones porque sus papás estaban, sus papás iban, y en un momento hubieron hartos jóvenes, también de ahí alrededor de la iglesia invitamos a muchos jóvenes, y la verdad que el pastor no podía solo, no podía hacer eso solo, y en ese tiempo éramos los matrimonios que estábamos como más cercanos, que era el caso de Carlito Ojeda también, y nosotros que estábamos eran como los más jóvenes, no quiero decir que éramos los más jóvenes en ese momento, pero necesitábamos hacer algo con los jóvenes, y bueno, así partió la idea de trabajar con ellos, de hacer una unión de jóvenes, porque el día domingo yo hacía las clases para los niños de esa edad, y la verdad que encontrábamos que era poco, porque habían algunos jóvenes de ahí del sector que eran medios complicados para poder hacerle sus clases, ¿no es cierto? Porque ellos nunca habían estado en una iglesia, nunca habían estado no sabían comportarse en una reunión de jóvenes, el estar atento a lo que el maestro prepara, porque sin duda el maestro antes de hacer una clase, él se prepara. O sea, yo digo hoy día, los maestros que hacen clase se preocupan de buscar el material, se preocupan de estudiar también, porque la verdad que siempre el que más aprende en todo esto es el maestro, porque el maestro tiene la necesidad de buscar, porque de repente los jóvenes o los niños hacen preguntas y a uno lo dejan en jaque. Entonces, cuando le hacen esas preguntas, el maestro está en la obligación de ir a buscar y de recopilar información. Entonces, esos momentos fueron muy bonitos, de ahí partimos con esa idea de hacer campamento. Nosotros con el pastor y algunos hermanos de la iglesia tuvimos la oportunidad de ir a Palabra de Vida en más de una oportunidad cuando estaba en sus inicios. Entonces, lo que nosotros vivimos ahí fue bonito y tuvimos algunas carencias, y lo único que queríamos era que cuando nosotros hiciéramos esos campamentos por parte nuestra, no estuvieran esas carencias. Por eso lo que siempre más buscábamos era que
cuando hacíamos los campamentos de jóvenes, que hubiera comida, ya más que cualquier otra cosa, aparte de la palabra, era la comida, porque cuando uno tiene, no sé, 12 a los 17 años, come como el Pac-Man, ¿ah? No paran nunca de comer, y nosotros queríamos eso, o sea, que el joven estuviera Contento. atento, porque eso le iba a permitir estar atento. Y recuerdo que hicimos campamentos en la playa, y fue muy bonito poder pasear con los jóvenes, por ejemplo, en el invierno, con todos los jóvenes por la orilla de la playa. O en la noche, un día salimos, porque tampoco es recomendable, ¿no es cierto?, salir de tarde, pero un día los llevamos en la noche para que vieran qué es lo que pasaba en la noche en la playa. Anduvimos por la orilla ahí de los juegos o de los locales comerciales, y en el fondo era para que ellos también pudiesen darse cuenta de qué es lo que sucede en el otro extremo, porque cuando nosotros estamos en la iglesia hay muchas cosas que no vemos, ¿no es cierto?, porque no estamos en ese ambiente. Pero ahí fue una buena oportunidad de que los jóvenes, y de hecho después conversábamos, las situaciones que se veían. Jóvenes a lo mejor de la misma edad de los que andaban, pero ellos estaban en otra cosa, estaban o tomándose un trago o estaban fumando algo, y nosotros andábamos en otra cosa. Entonces era importante que también ellos pudiesen ahí ver esa diferencia y poder comentar acerca de cuál era ese beneficio y cuál era el beneficio de lo que estaban ellos en trabajar con el Señor. Y fue un momento bonito donde pasamos pruebas, donde el Señor probó también nuestros corazones y donde pudimos ver la mano del Señor en todo sentido, en la parte económica, en la parte de preparación y en cosas que uno las puede vivir. O sea, nosotros siempre escuchamos en las predicaciones, por ejemplo, de los milagros que hacía el Señor. Y nosotros cuando decidimos hacer estos campamentos, que fueron 2 o 3, partíamos con prácticamente sin recursos, pero ¿sabe? Era increíble cómo el Señor iba dando las cosas. No es que el Señor nos llevara el dinero a la mano, sino que, por ejemplo, hablábamos con un lugar donde queríamos pernoctar, donde queríamos hacer el campamento, y nos daban un precio. Y a la semana siguiente, esa persona nos llamaba y nos decía, ¿saben qué? Les voy a cobrar la mitad. Y eso era la respuesta de la oración. Y así, bueno, agradecer, hay muchos jóvenes que hoy día todavía tenemos el contacto, algunos siguen en el Evangelio, otros no, pero sí sabemos que el Señor a cada uno en algún momento le va a llamar. Eso es lo que es nuestra esperanza, y felices de haber podido trabajar e incluso influenciar en alguna de las vidas de esos jóvenes, que sin duda hay algo que uno nunca olvida, es cuando uno ha escuchado la palabra del Señor. En algún momento de nuestra vida, aunque estemos lejos, vamos a recordar eso. Cuando generalmente estamos en problemas, estamos en alguna situación, la palabra del Señor llega a nuestro corazón y vamos a recordarla. Así que eso, fue un tiempo bonito, de harto sacrificio, familiar, pero sin duda algo también muy beneficioso para nuestras propias vidas. Algo gozoso, nosotros nos gozábamos en eso, nos gozábamos en ver incluso el cuidar durante la noche. En una oportunidad fueron 80 jóvenes, con 10 hermanos seríamos el total de los que andábamos, entre los hermanos que cocinaban y los que nos ayudaban a cuidar a 80 jóvenes, que todos no solamente iban a escuchar la palabra del Señor, sino que también, como uno de los chiquillos decía, salían a cazar, sacaban su escopeta ahí y salían a cazar. Entonces nosotros teníamos que preocuparnos de todas esas cosas. Así que agradecido del Señor por vivir esa instancia. Bueno, también con la PAME, pues uno siempre sale como la cara visible, pero sin duda también siempre hay una esposa que está trabajando al lado de uno. En cuanto a lo que hay que comprar, muchas veces los hombres somos más inexpertos en ese tipo de cosas, pero siempre las mujeres dan ese plus ahí de decir, esto sí, esto no conviene, porque el Señor
por eso hizo al hombre y a la mujer, porque ambos tenemos capacidades diferentes. Para todo en la vida tenemos capacidades diferentes. Y eso es lo importante de tener la ayuda idónea, porque esa es la base de la familia. Lo que al esposo se le va a ir, la esposa va a estar preocupada de todos esos detalles. Así que eso es lo que pudimos vivir con los jóvenes, y hoy día sin duda igual disfrutamos, y cuando lo hemos acompañado a usted a veces, a los jóvenes, alguna aventura, por así decirlo, ¿no es cierto? Cuando me he ido a las competencias en palabra de vida, sobre todo, uno igual disfruta, aunque no podamos correr como ustedes, aunque no podamos subirnos en los esquís de madera como ustedes, pero sin duda igual disfrutamos el poder verles a ustedes compartir, y compartir con niños cristianos. Bueno, también como ustedes están hablando sobre los jóvenes que trabajaban antiguamente, quisiéramos saber si tienen algún proyecto más adelante o como matrimonio a futuro sirviendo al Señor. Voy a seguir hablando yo. Nosotros, con mi esposa, siempre conversamos eso, y tenemos una convicción. Yo creo que el Señor, así como un proyecto de decir yo quiero esto, la verdad que no, pero sí el Señor nos ha ido preparando en algunos ámbitos, y la verdad que no sabemos qué va a hacer el Señor con nosotros. En nuestro corazón, lo que nosotros queremos es poder irnos al sur, viajar, y tal vez ayudar en alguna iglesia. Ese siempre ha sido nuestro pensamiento. O sea, vemos, por ejemplo, el caso de Chiloé, que necesitan siempre hermanos para ayudar, para trabajar, para muchas cosas, porque es difícil. También vemos el ejemplo del hermano Fernando Astorga. El llegar a eso, hoy día si usted mira a cuánto se ha podido avanzar en la Araucanía. Yo recuerdo cuando esto recién partió, las reuniones de ir ahí partieron incluso en Curacautín. Me recuerdo yo, el pastor Laureano, él siempre iba a reunirse con estas comunidades mapuche, ¿ya? Y que uno lo encontraba peligroso. Pero sin duda yo creo que en el corazón de ellos estaba esa semilla de poder sembrar iglesias, incluso de estas personas que tenían diferentes creencias. Entonces hoy día cuando uno mira todo eso, lo que el Señor ha hecho con el pastor Fernando, con las dificultades, cuando hemos estado nosotros allá con el pastor, nos hemos dado cuenta de lo difícil que es. O sea, unos caminos de tierra que si usted no llega embarrado y no llega mojado a la iglesia, es algo que no se sabe cómo. O sea, sin duda, llegar a la iglesia en el sur, usted va a llegar mojado o embarrado o con frío. Y siempre hemos pensado que esos hermanos necesitan ayuda. O sea, todas las iglesias siempre necesitan más manos para trabajar en el Evangelio. Pero creemos que el Señor ha puesto eso en el corazón nuestro, porque es algo que queremos los dos, es algo que queremos como familia. También a una de mis hijas también tiene ese anhelo de trabajar en eso, de servir en eso. No una iglesia específica, nunca hemos orado por decir, porque eso ya sería parte carnal, el decir, yo quiero ir a trabajar a esta iglesia. Eso sería como carnal, sino que nosotros sabemos que el Señor algo va a hacer con nuestra vida. Eso lo tenemos claro. No sabemos en qué momento, pero sí la idea es esa. Una vez que, bueno, Isidora está estudiando todavía, ella tiene que terminar de estudiar, y el tiempo pasa rápido. Uno a veces no planea porque dice, no, que termine la enseñanza media, después no sé lo que va a hacer, pero el tiempo pasa muy rápido. Y nuestro anhelo, nuestro proyecto es ese, el poder, ojalá, dedicarnos en una iglesia a trabajar y a poder ayudar más de lo poco que uno hace hoy en día. Y ese es un anhelo que tenemos. Y creemos que el Señor ha ido trabajando
en nuestro corazón, ha ido trabajando también en muchas cosas, cambiando muchas cosas, y lo bueno es que es el mismo sentir que tenemos ambos. No es algo que esté en mi mente o algo que esté en su mente, sino que ese es nuestro anhelo. Y como le digo, es una oración que tenemos de un tiempo. El Señor, yo creo que Él va a dar la respuesta a esa oración, pero no es específica para una iglesia, sino que sabemos que el Señor va a hacer algo con nosotros, y nuestro anhelo es ese, el de llegar a un lugar donde podamos servir igual. Porque lo que sí es anhelo nuestro es irnos al sur, pero el trabajar en algún lugar, yo sé que el Señor nos va a utilizar en algún momento, y confiamos en eso, creemos en eso. Eso es como lo más, los planes que tenemos. Y la verdad que durante ese tiempo en que se cumpla, el Señor es el que va llamando para hacer diferentes cosas. Así que agradecido de eso, y agradecido y confiar en el Señor, que Él es quien mueve los hilos de nosotros. Nosotros somos, no somos sus marionetas, porque sería feo decirlo, pero sí sabemos que Él es el que tiene el control de nuestra vida, y que aunque usted quiera hacer algo, si no está bajo su decisión, usted no lo logra. Entonces, ese es nuestro anhelo, es lo que queremos para un tiempo. No sabemos, probablemente en una de esas el Señor viene antes y no se cumple, pero sí es lo que nuestro corazón desea. ¿Usted quiere agregar algo? No. No. Es de pocas palabras, a veces. Ya para ir un poco finalizando, ¿algún mensaje que quisieran dar a la iglesia de ánimo o algo así? Sí, hay un mensaje, yo siempre se lo trato de explicar a las personas, incluso en un mensaje que escuchábamos hace unos días atrás, también se hacía esto de que enseñarle a todos los hermanos, en el fondo, que el único que no cambia nunca es el Señor. Y nosotros muchas veces cambiamos o actuamos de diferentes maneras, cada uno de acuerdo a su personalidad, y de repente con esos gestos a veces molestamos a personas. Molestamos incluso a personas que a veces vienen a pedir ayuda a la iglesia, o a algún hermano nuevo, o incluso a los hermanos antiguos. Entonces, una reflexión que uno debe hacer es que nosotros vamos a la iglesia no por el pastor que está adelante. No vamos a la iglesia porque me cae bien el hermano que canta. No vamos a la iglesia porque le tengo cariño más a uno de los diáconos. Nosotros vamos a la iglesia porque necesitamos estar con el Señor. ¿Por qué motivo? Porque nosotros como personas fallamos, nos equivocamos. Y es duro pensar que por una acción mía, por algo que yo haya dicho malamente, que a veces sin querer decirlo, uno hasta con la fuerza de la voz que lo dijo, o con el ímpetu que lo dijo, hay una persona que se pierda, una persona que no asista a la iglesia porque yo le dije algo mal, porque yo me encontré con ella un día que no correspondía. Entonces, el siempre, la mirada tiene que ser en el Señor Jesucristo, no en nosotros. Nosotros como hermanos, como le digo, podemos fallar. Es como en el colegio, por ejemplo, el caso de ustedes, que de sus 40 compañeros, no todos pueden pensar igual, pero sin duda ninguno se tiene mala entre ellos, sino que todos somos personas diferentes, y en algún momento andamos irritados, en algún momento andamos tal vez con algún malestar, con algún dolor de cabeza, con algún problema, y lamentablemente hablamos de una manera que no fue la correcta, incluso a veces sin ofender, sin decir algo grave,
pero a mi hermano, no sé, mi hermano a lo mejor estaba dolorido y yo no lo supe entender y le contesté de mala manera. O una visita que no le creía a lo mejor lo que ella venía, porque hoy día, si bien es cierto, a la iglesia llega mucha gente y también mucha gente que quiere aprovecharse de la iglesia. Y nosotros a veces no los atendemos con diligencia o no fuimos lo correcto en el momento, pero triste es saber que nosotros podamos ser una piedra de tropiezo para alguien. Entonces eso es como una reflexión y que la tocamos, o la escuché también en una predicación de la reunión de varones, donde nosotros muchas veces tenemos la culpa de que haya gente que no quiera saber del Evangelio, ¿ya? Porque por nuestro propio testimonio. Entonces, el sí tener la capacidad de decir, yo hoy día voy a la iglesia, voy a la reunión y estoy con mi hermano, pero yo voy porque yo quiero tener una comunión con Cristo. Si bien es cierto, echo de mano a mi hermano, sí, tengo más llegada con uno más que con otro hermano, y eso va a ser así, y eso no es algo malo. Estamos todos en un mismo sentir, pero a veces por edades, por costumbre o por gustos, tenemos más afinidad con uno o con otro, pero sin duda, el único que no cambia es Cristo. Pero nosotros, como personas dentro de una iglesia, dentro de un conjunto, sí a veces podemos cambiar y no va a ser bueno. Entonces eso es como una reflexión que lo hemos conversado con mi esposa y bueno, siempre pedir la oración al Señor por eso, para que mi corazón no se sienta dolido con algunas actitudes que a veces suceden, que no son algo que ocurra solamente en la iglesia nuestra, esto ocurre a nivel en los trabajos, incluso a nivel familiar, muchas veces se hacen problemas por algo que se dijo que no tenía mucho sentido, pero Satanás es muy hábil para esas cosas. Es como cuando muestran en los dibujos animados, ¿no es cierto?, a Satanás en un lado y al ángel al otro lado, y cuando hay una situación, el ángel malo ahí empieza a gatillar equivocadamente. Entonces siempre, para mí, tomé eso como algo de bienestar, el que yo siempre voy a la iglesia por el Señor, independientemente por los hermanos que estén al frente, que a veces nos podemos equivocar, sin duda. El Señor en su palabra lo dice, vemos a través de la historia de la Biblia también muchos hombres que se equivocaron, o grandes hombres que se equivocaron, y nosotros no somos diferentes a ellos. Entonces, siempre recordar eso, que nosotros como personas fallamos, pero Cristo nunca falla. Y a veces hay hermanos que se molestan o que están enojados por algo, y la verdad que es muchas veces porque nosotros tuvimos la culpa. Entonces, como reflexión, siempre ir a la iglesia por Cristo, por la necesidad que tenemos de tener comunión con Él. Eso, Cata. Bueno, esto fue todo. Otra vez agradecerles por su tiempo y por su disposición a estar acá. Bueno, muchas gracias. ¿Quiere decir algo usted? No. No quería hablar. Bueno, gracias también por el tiempo. Por el tiempo, por incluirnos y para que podamos conversar estas cosas que uno no las conversa, porque cuando nos juntamos, generalmente conversamos con los papás de la Cata o con los papás del Juanpa, pero no conversamos con los niños. Así que, porque ustedes siempre van a ser niños para nosotros, así tengan 30 años, siempre van a seguir siendo los niños. Así que, gracias por este contacto. Salvation sounds a new beginning. As distant hearts begin